Bien, buenos días a todos. Es un gusto poder compartir con ustedes este webinar. Vamos a, a iniciar, bueno, solamente quiero hacer una introducción en el contexto en el que estamos haciendo esta presentación. Como saben, desde ya hace varios años hemos venido trabajando en el marco del Centro de Excelencia Virtual Monitoreo Forestal, donde diferentes iniciativas estamos apoyando para poder difundir y compartir las experiencias que se tienen en la región centroamericana, México y Colombia y otras regiones de Latinoamérica sobre el uso de diferentes herramientas relacionadas al tema de monitoreo forestal. Entonces, en ese marco, pues que hemos organizado este webinar sobre gestión integrada de datos forestales bajo el enfoque de inteligencia de negocios o business intelligence. Y vamos a tener dos presentaciones. Inicialmente yo voy a hacer una presentación introductoria sobre lo que es la gestión de datos forestales bajo este enfoque y posteriormente vamos a tener una presentación de un estudio de caso para que podamos ver cómo ya se está aplicando esta herramienta en el caso de Honduras. La metodología que vamos a utilizar para la discusión, quisiéramos de que ustedes puedan ir anotando sus preguntas, sus interrogantes y durante la presentación, pues si las tienen, las pueden ir dejando en el chat. Los colegas del Centro de Excelencia nos van a ayudar a recopilarlas y al final de ambas presentaciones vamos a tener un espacio para preguntas y respuestas. Solamente para arrancar quisiera confirmar de que me están escuchando bien y están viendo mi pantalla. Te ve muy bien y te escuchamos bien. Continúa, Abner. Ok. Bien, entonces, lo que estamos buscando con estos enfoques es poder implementar herramientas que permitan extraer datos de diferentes fuentes que luego se consolidan en una base de datos intermedia y que de ahí puedan ser consultadas para poder generar reportes y realizar análisis integrados. Siempre nos encontramos en las dependencias forestales o las dependencias encargadas de manejar información con muchos datos, ¿no? Se generan muchos datos derivados de los procesos de aprobación de planes de manejo, autorizaciones, controles, levantamientos de datos en campo. Sin embargo, no siempre estos datos están gestionados de tal forma que puedan ser consultados y recuperados de una manera eficiente, ¿no? Y en la medida que se han ido dando avances en la tecnología, pues cada vez tenemos acceso a nuevas herramientas que nos facilitan estos procesos. A mí me gusta siempre comenzar estos análisis con esta diapositiva que muestra muchas de las situaciones que tenemos en los esquemas de gestión forestal, de información forestal en los países. Si es un esquema como donde tenemos usando como esta referencia a diferentes islas, donde cada una de las dependencias dentro de esta institución generan diferentes tipos de datos, ¿no? Tenemos datos de inventarios forestales, puede haber una sección de áreas protegidas y vida silvestre donde se manejan otras bases de datos, el tema de trazabilidad de madera, todo el tema asociado a la parte de manejo forestal, como el tema de registros, industrias, los controles, las normativas técnicas, y luego pues tenemos todo el tema también de denuncias, tal ilegal, reforestación, bueno, un sinnúmero de informaciones, y muchas veces contamos, como lo que se muestra aquí en el centro, con unidades de monitoreo que se han ido como conformando alrededor de temáticas como el tema de sensores remotos, teledetección SIG, algunos temas de catastro, y a veces tenemos también unas unidades de estadísticas forestales, pero no siempre es muy fácil poder integrar cuando necesito hacer una consulta sobre un tema específico, conectar diferentes datos y que me den una respuesta de manera oportuna, ¿no? Entonces ese es un poco como el contexto que tenemos. Otro tema es que muchas de estas sistemas, aquí muestro el ejemplo como que todo estuviera dentro de una entidad, pero a veces se necesitan también conectarse o obtener informaciones de otras fuentes que están fuera de la institución. Entonces el desafío en ese sentido es que los datos pues son capturados de diferentes fuentes
en diferentes formatos y desde diferentes dependencias. Algunas se encuentran dentro y otras dependencias que manejan estos datos se encuentran fuera de la institución. Entonces, en ese sentido, ¿qué alternativas tenemos para poder abordar ese desafío? Bueno, uno de los enfoques que se ha manejado es, por ejemplo, hacer sistemas de información forestal donde se centralizan todas las aplicaciones en un mismo sistema. Es decir, se hace un solo diseño donde se genera una misma base de datos estandarizada, homologada, se generan los formularios de entrada y se hace todo un análisis para poder construir estos sistemas. La dificultad que se tiene es que en la medida que los procesos van cambiando y van avanzando, pues no siempre es fácil mantener un super sistema que le dé respuesta a todas las necesidades que se tienen dentro de una unidad para la toma de decisiones, en este caso que estamos hablando del sector forestal. Entonces, la siguiente alternativa es poder decir, bueno, vamos a seguir manejando los sistemas como los tenemos ahora, ellos individualmente van a ir mejorando de acuerdo a las condiciones y requerimientos específicos de cada dependencia, de cada unidad. Siempre se requieren formatos de homologación y estandarización, pero no para poder integrar todo en un solo sistema centralizado, sino establecer mecanismos que permitan consultar datos relevantes que aportan a ciertos indicadores claves y eso pues se conectan a diferentes sistemas de diferentes fuentes y se genera la información. Esto significa que los sistemas que alimentan las consultas siguen generando sus informaciones y el sistema de reporte pues solo en ciertos momentos baja la información de estos diferentes plataformas y luego genera los reportes. Entonces cuando yo actualizo un dato en el sistema fuente, pues se actualiza mi reporte que estoy mostrando. Y esa es la lógica sobre la que trabaja estos enfoques de inteligencia de negocios o business intelligence, que básicamente son procesos y herramientas que permiten el acceso a datos provenientes de diferentes fuentes para mejorar y optimizar las decisiones y rendimientos en una organización. El Business Intelligence facilita la consulta y visualización de estos datos a partir de análisis multidimensionales que responden a indicadores claves de desempeño. O sea, es importante cuando yo desarrollo un sistema de este tipo es cuáles son las salidas que yo quiero lograr. Y esos básicamente son mis indicadores que en términos empresariales se manejan como KPI, pero vamos a manejarlos acá como indicadores de impacto, indicadores de desempeño que yo requiero dentro de la institución para ver el logro de las acciones que se están haciendo, en este caso en el sector forestal, ¿no? Entonces, ¿qué incluye un sistema de BI o Business Intelligence? Bueno, primero es necesario que podamos definir esas métricas de esos indicadores clave. Ese es un punto fundamental antes de iniciar con el proceso, que tengamos claro cuáles son los indicadores que deberíamos de definir. En este contexto en el que nosotros trabajamos, muchas veces pues estos indicadores responden a requerimientos de reportes nacionales o reportes internacionales. Por ejemplo, en el sistema de MRV de red ya hay ciertas métricas como principalmente el tema de emisiones de carbono, hectáreas deforestadas, áreas bajo manejo. Entonces, cada una de esas son métricas que nos aportan a indicadores clave que son necesarios para los diferentes reportes, ¿no? Entonces, eso hay que definirlo claramente. Lo otro ya tiene que ver con elementos más informáticos, los que vienen, ¿no? Unos son unos procesos de extracción, transformación y carga de datos. Como dijimos, tenemos que conectarnos a diferentes fuentes de datos y hay que programar esos procesos donde yo extraigo los datos, los cargo y los ubico en un almacén de datos que le llamamos como Data Mart, que básicamente es donde están disponibles ya las diferentes encabezados o los diferentes campos de las tablas que yo estoy consultando, los diferentes de datos, y esas las combino para poder hacer análisis multidimensionales, ¿no? Y para eso hay un enfoque que se llama, más adelante lo voy a explicar, de cubo solar, que básicamente me permite cruzar variables, hacer tabulaciones cruzadas para luego generar reportes que se visualizan en tableros de visualización, cuadros de mando o dashboard,
ya sea en forma gráfica, tabular o con alguna representación cartográfica, ¿no? Entonces, eso es básicamente de lo que vamos a estar Qué pedo. hablando, de lo que les voy a presentar y Ya. más adelante pues vamos a ver un caso específico. No, hombre, no va a escuchar. No va a escuchar. Ok, bueno, entonces como les decía, uno de los primeros temas es importante la definición de las métricas, ¿no? Este es un caso que hemos realizado, un ejercicio, por ejemplo, aquí en El Salvador, donde se estaba haciendo un análisis de las métricas de los indicadores para un sistema que requería implementar una herramienta de BI. Aquí tenemos un ejemplo del indicador de volumen de madera cosechada. Entonces, en el centro, el círculo que aparece en el centro, pues es la métrica con la cual queremos medir el indicador y es el volumen de madera cosechada en metros cúbicos. Luego en los rectángulos nos aparecen como las dimensiones. Esas dimensiones las podemos expresar en términos de temporalidad, en términos de unidad espacial o en términos de categoría, ¿no? Por ejemplo, acá queremos ver si la temporalidad de la medición de este indicador va a ser mensual, anual, dependiendo de cómo se recuperan los datos. Y luego tenemos la parte espacial o geográfica y si esta información la podemos desagregar a nivel de municipio, a nivel de una región forestal o a nivel nacional. Son los niveles de desagregación y ahí estamos entonces en la dimensión de espacial. Y luego ya tenemos como categorías, ¿no? Entonces podemos decir madera cosechada, de qué uso forestal proviene, si es forestal, productivo, si es forestal, agroforestal, matorral, o el origen, si es de planes de manejo, de actualizaciones, y así podemos agregar 3 categorías. Estas 3 dimensiones. Es importante que recordemos esto porque más adelante lo vamos a tener en cuenta cuando se hagan las consultas. Entonces recordemos, dimensiones en términos de temporalidad, la unidad espacial geográfica o en términos de diferentes categorías. Bueno, y el triángulo que se muestra acá básicamente son otras métricas con las que está relacionada la variable, ¿no? Entonces la variable de volumen de madera puede estar aportando también al volumen de madera por especie, que es otra métrica que se podría calcular adicionalmente. Entonces, este tipo de lógica de ejercicio es lo que había que hacer al inicio con cada uno de los indicadores que queremos medir. O sea, lo que tenemos que decir, bueno, ¿qué es lo que me están pidiendo en términos de reportes nacionales e internacionales? Eso entonces, ¿cuál es el indicador base y cuáles son ahora las métricas con las cuales yo necesito medir el indicador? Y eso es lo que se hace en este ejercicio. Primero, se presenta la expectativa de lo que yo quiero medir, ¿no? Pero luego se ve un proceso ya de evaluación de las métricas. Y ahí lo que hicimos en este caso, en este ejercicio, por ejemplo, es poder ponerle un color diferente según la disponibilidad de la información, ¿no? Entonces, en este desagregar a nivel de unidades subnacionales, ¿no? Y ese era un poco. Y luego el otro tema era la temporalidad, ahí aparece todavía sin ningún color porque todavía no se había definido. Entonces, ese es el ejercicio que se tiene que hacer para poder entonces evaluar cuáles son las métricas que yo quiero implementar en mi sistema. Y luego, entonces, ¿cómo funciona ya la integración de la herramienta? Pues yo parto de diferentes fuentes de datos que las tengo identificadas y esas bases pueden ser bases de datos web, o sea, sistemas que ya tienen bases de datos en Oracle, en MySQL o en SQL, Postgres, que están en línea y que yo puedo conectarme y poder accesar esas informaciones. Pero también puedo tener información en hojas de Excel que están disponibles porque no hay un sistema para automatizar eso, ¿no? Entonces se puede utilizar. Luego tengo geodatos que también pueden estar en la web o también pueden estar a nivel local. Y también podría tener información proveniente de formularios de captura de datos en situ, ya sea que se capturan a través de un dispositivo móvil o que se registran posteriormente a su recopilación, es decir, se recopilan de manera en papel, de manera análoga y luego se digitaliza. Entonces, para todos esos procesos tenemos que hacer los procesos de extracción, transformación y carga, ETL a los que hacía referencia, y luego pues eso ya se concentra en un almacén de datos
que es donde se hacen los análisis, las consultas de datos para poder generar los tableros de visualización y eso poder tener una salida a través de un portal web. Como ven aquí aparece el tema de métricas, indicadores, como les decía, las necesitamos definir al inicio para saber cuáles son los datos que vamos con los cuales nos vamos a conectar desde las diferentes fuentes y luego esos son los mismos que yo luego represento en los tableros de visualización, ¿no? Porque es lo que me va a permitir generar la salida de acuerdo a los requerimientos de los reportes que quiero ejecutar, ¿no? Aquí solamente un ejemplo de un proceso de extracción, transformación y carga de datos. Esto está programado en una herramienta que se llama Spoon, con un software Pentaho que se aplicó acá en El Salvador. Bueno, pero más adelante voy a hacer referencia a otras herramientas de BI que son aplicadas en el sector forestal, donde se pueden hacer este tipo de análisis. Algunas que requieren un mayor trabajo en términos de programación y otras que ya están configuradas para que el usuario rápidamente pueda empezar a generar ya sus análisis sin tener que pasar por procesos de programación, ¿no? Pero lógicamente algunas son herramientas de código abierto, otras herramientas comerciales y algunas tienen limitaciones, pero de eso lo vamos a hablar más adelante. Pero básicamente es configurar cuáles son las tablas, cuáles son los campos que estoy obteniendo y a partir de eso pues transformarlo en un almacén, que es donde ya puedo entonces utilizar todas las diferentes variables para poder hacer las combinaciones, ¿no? Y eso pues, esas conversiones luego se transforman en tableros de visualización y normalmente las herramientas de BI me permiten tener una serie de opciones de representaciones gráficas, tabulares, representaciones cartográficas para poder mostrar esas informaciones, ¿no? Entonces básicamente un cuadro, un dashboard, un cuadro de mando se refiere a un lienzo en los cuales yo voy representando diferentes objetos, ¿verdad? Y estos objetos, como les decía, pueden ser tablas, gráficas y mapas, es decir, se hacen como las combinaciones de las variables y luego yo genero un objeto y ese objeto lo pongo en un tablero de visualización y eso es lo que me da la salida y que luego lo puedo publicar en un portal web. Me quería detener un poco en el tema de las consultas multidimensionales, porque esto es como la base de la parte de análisis, ¿no? Entonces imagínense que ya tenemos las diferentes fuentes y tenemos a la vista las diferentes tablas y campos y ya con un proceso normalizado donde ya puedo hacer las combinaciones que son requeridas. Y aquí utilizamos el concepto de CuboLab, o en español procesamiento analítico online. Entonces la consulta simula un cubo de varias dimensiones. Entonces si recuerdan, hablamos de dimensiones al inicio de las dimensiones temporales, espaciales y cartográficas y a partir de ahí entonces se hace ya las visualizaciones. Entonces en este ejemplo tenemos la métrica de hectáreas deforestadas y tenemos las dimensiones de tiempo, que básicamente son los trimestres. Tenemos las unidades territoriales de gestión y tenemos los tipos de bosque. Es decir, si queremos saber si esta superficie deforestada, en qué momento se deforestó, a qué unidad territorial correspondía y a qué tipo de bosque, ¿no? Entonces, si ven las dimensiones también pueden tener como niveles, ¿no? Entonces, en tiempo tengo trimestres, pero también están agrupadas en semestres y luego pues en años, ¿no? Unidad territorial, tenemos subregiones que están asociadas a una región y que pueden estar asociadas a nivel nacional. Y tipos de bosque, en este caso tenemos latifoliado, conífera, mixto o mangle, que puede provenir de un mapa de tipos de bosque en el año base para ver qué tipo de bosque era esa hectárea, esa área que se está deforestando. Entonces, de esas combinaciones, yo puedo hacer una serie de consultas que luego se transforman en un objeto de visualización, ¿no? Entonces aquí en el ejemplo podemos ver los resultados del ejemplo de una consulta multidimensional. Ya Daryl más adelante les va a mostrar muchos más ejemplos de esto, solamente lo quiero poner para hacer la relación con lo que les estoy explicando. Entonces aquí tenemos la dimensión espacial, serían como los departamentos de Honduras. La dimensión temporal serían los periodos de deforestación que están considerando en su nivel de referencia. Y luego tenemos información asociada a los tipos de cobertura donde ocurrieron esas deforestaciones, ¿no? Entonces, esta sería ya como un dashboard y cada uno de estos es un objeto
que se genera a partir de estas consultas multidimensionales que les hablaba. Ok, entonces, ¿cómo hacemos esto? Hay diferentes herramientas. Aquí en la región hemos aplicado diferentes herramientas. Por ejemplo, bueno, miraba que estaba conectado allí el colega Manuel Muñoz, que nos ha ayudado a implementar algunas de estas herramientas. Por ejemplo, Tableau en Honduras, que esto ya se está implementando y esto es sobre la que le va a hablar Daryl. Pero también en El Salvador, por ejemplo, implementamos Pentaho, que es una herramienta más de software libre. Y, por ejemplo, Power BI es otra herramienta de Microsoft, y aquí también miraba que estaban conectados los colegas de Subaustral, que nos han ayudado a desarrollar algunas herramientas de análisis de datos utilizando Power BI. Y así, pues seguro hay otros ejemplos en la región donde ya están aplicando las herramientas, pero vemos que hay un potencial importante para mejorar los procesos de consulta y de reporte a partir de estos datos. Así que si hay otros conocimientos de otras herramientas y otros casos, pues sería bueno también que lo pudieran comentar, porque la idea es poder compartir experiencias y ver cómo podemos ir aprovechando estas nuevas tecnologías para poder mejorar nuestra gestión de datos forestales. Entonces, ya para ir terminando, ¿qué es lo que buscamos? Como les decía, buscamos implementar herramientas que permitan extraer datos de diferentes fuentes que se consolidan en una base de datos intermedia, Datamar, y que desde allí pueda ser consultada para realizar análisis y reportes integrados, ¿no? Y esto es lo que se está tratando de impulsar para que se implemente dentro de los sistemas de monitoreo forestal nacional. Entonces, un ejemplo de una integración de información, aquí es un ejemplo genérico. Por ejemplo, podemos tener un sistema de información forestal en un país donde tenemos sistemas transaccionales oficiales funcionando, es decir, el sistema en el cual se generan las denuncias, o el sistema en el cual se registran los planes de manejo, o el sistema en el cual se hace la trazabilidad de madera. O sea, son sistemas web que están operando y generan sus datos. Esos son lo que vimos sistemas transaccionales. Pero luego tenemos también otros registros que se capturan con dispositivos móviles. También tenemos otras dependencias que no tienen un sistema, sino que registran datos tabulares. Tenemos toda otra unidad que maneja los datos geoespaciales, y hay otros datos web externos. O sea, ahora tenemos datos de información de pérdidas de cobertura, información sobre especies forestales. Entonces, cada vez las bases de datos globales, y con todo este concepto de Big Data, cada vez tenemos fuentes externas que podríamos también utilizar dentro de nuestros sistemas para poder integrarlas dentro de los análisis. Y la intención es que eso pues se integra, y ese es un poquito como la lógica de esto, a través de estas consultas multidimensionales, y se generan los tableros de visualización y el portal web donde se muestra esto, ¿no? Entonces, sin más, solamente quería hacer como esa introducción conceptual, pero dejaría a Daryl para que nos presente ya cómo se ve un sistema de BIA operando en términos de sus dashboards, de sus cuadros de mando, con el caso de Honduras. Entonces, yo me quedo por acá y le dejo el espacio a Daryl para que pueda continuar con la presentación. ¿Qué tal, Daryl? ¿Si nos escuchas, Daryl? No, Daryl, no escuchamos. Sí, no, yo tampoco escucho a Daryl. Creo que ya está configurando su micrófono. Vamos a esperar a ver si ya. Hola. Perfecto, Daryl, te escuchamos. Ya nada más es que compartas tu pantalla. Ok.
Bueno, un saludo a todos donde quiera que estén. Por si no me conocen, soy Daryl Medina. Soy ingeniero forestal y soy el coordinador de la unidad de monitoreo del ICF, donde actualmente somos los responsables de la administración del sistema de información para la gestión del monitoreo forestal. Bueno, entrando ya en materia, es necesario mencionar de dónde viene esto, ¿verdad? Y nacía con la necesidad de red, en donde la convención nos alienta a que tengamos un sistema nacional de monitoreo de bosques, en donde incluso se incluyó dentro del plan maestro Agua, Bosque y Suelo, que es un instrumento de planificación macro en temas relacionados con cambio climático. Y bueno, en 2018 pudimos desarrollar la plataforma con apoyo técnico del programa ONU Red y el financiamiento para la consultoría de la construcción de la plataforma por parte de un proyecto de la Unión Europea. Es así que nosotros decidimos tener una plataforma donde pudiéramos juntar todo y que tuviera estos principios, que la plataforma web fuera ágil y amigable eh, para todos los usuarios, para todos los niveles y en donde se Daryl, pudiera gestionar disculpa que te información del sector interrumpa. forestal de Honduras en base a los datos que se tengan de evaluación y monitoreo de los recursos forestales, en donde fácilmente se pudiera hacer análisis de las estadísticas forestales. Daryl, ¿nos escucha? Recalcar por último este último, porque nosotros pensamos tener el anuario estadístico forestal que tiene aproximadamente 35 años ya de estar publicándose. No, Daryl, no eh, se ve la pantalla. ¿La puedes ok, compartir, por favor? ahorita la comparto. Gracias. Ahora sí, Ahora sí. ok, Y ahora sí ya te vemos y te escuchamos muy bien. ok, voy a iniciar de nuevo. Y bueno, hablándole un poco de dónde nacía el SIGMOF, nacía como la necesidad de tener un sistema de vigilancia y un sistema nacional de monitoreo de bosques, en el que nosotros pudiéramos tener a disposición del público en general y donde nosotros pudiéramos gestionar de una manera fácil, clara, ordenada la información que nosotros deberíamos de tener centralizada, basándonos en estos principios, que deberíamos de tener una plataforma web ágil y amigable para todos los usuarios en todos los niveles, en donde se pudiera gestionar de una manera práctica la información del sector forestal y las estadísticas relacionadas con la misma, en donde se tuvieran integradas datos de evaluación y monitoreo de los recursos forestales en cualquier tema que se llevara dentro del ICF, de los diferentes departamentos y respecto a los compromisos nacionales e internacionales que se tuvieran. Importante el análisis y estadísticas forestales, y creo que por aquí iba, y es que pensamos dentro de cierto tiempo nosotros tener publicado de una manera muy digerible y dinámica todos los datos relacionados y que son publicados año a año en el anuario estadístico forestal. Esta es un slide que Abner también lo presentó y es como nosotros cómo tenemos hasta el momento cierta información dispersa y cómo estamos tratando de integrarla en una sola base de datos y hacer las conexiones respectivas en el software de Business Intelligence que estamos utilizando. En este caso es Tableau. Y mencionar de dónde viene la información. Nosotros tenemos grandes sistemas y una de las necesidades que surgieron al querer crear la plataforma del SIGMOF era poder integrar todas esas. Y bueno, ahí en listo 6 procedencias de información
entre ellas PostGIS, tablas de tipo CSV, XLS y XLSX, bases de datos de Access y MySQL, que vienen de información de un portal, del geoportal oficial del ICF, la parte de estadísticas forestales, que la mayoría está en tablas hasta el momento, eh, el sistema de información para la rastreabilidad de la madera, que todo está en MySQL, y la parte de tramitología, que alguna está en PostGIS y otra está en Access. Entonces, ¿cómo poder integrar todo esto? Fue el reto principal en el proceso de la construcción del sistema. Y bueno, ¿cómo funciona? El slide que les presento ahora está basado y está fundamentado en el acuerdo de creación y en el acuerdo de oficialización del sistema, en donde, como podemos ver, centralizamos toda la información y la administración de la base de datos desde la unidad de monitoreo. Les cuento que la unidad de monitoreo está adscrita al Centro de Información y Patrimonio Forestal del Instituto de Conservación Forestal, en donde somos los responsables de administrar, gestionar y publicar la información oficial. Entonces, de todos los departamentos listados aquí al lado izquierdo, nosotros deberíamos de construir un consejo consultivo. Un consejo consultivo para que nos esté apoyando a nosotros mediante la actualización de algunos temas y la gestión de la información que se produce desde los departamentos. Igual, arriba podemos ver cómo integramos bases de datos que estamos migrando, algunas y otras que estamos empezando a producir, utilizando un colector de datos abiertos que se llama ODK, por medio del cual estamos ingresando mucha información, muchos datos que están recolectando en campo y están permitiendo que se tengan datos casi en tiempo real actualizados en la plataforma donde tenemos publicados datos. Un poco de la lógica de cómo nosotros estamos trabajando y de cómo estamos sacando el provecho al Business Intelligence que incluye la tecnología que es parte de la tecnología de Tableau, que es el software que nosotros utilizamos. Y básicamente es bases de datos donde quiera que estén, del tipo de datos que nosotros tengamos. Tableau tiene la habilidad de conectar casi 80 tipos de bases de datos, parte de ingeniería de proceso, cierta depuración, cierta visualización previa de los datos para ver el comportamiento y para checar que no se nos estén saliendo de los rangos. Y aquí es donde viene la extracción, transformación y carga de datos previo a un análisis y publicación en dashboard o en cuadros de mando donde nosotros podríamos visualizar. Y bueno, importante, ¿en qué nos basamos? Estos son principios de los Business Intelligence y uno de ellos habla sobre la accesibilidad. Es importante garantizar la accesibilidad a la información de los usuarios. Si no es de todos los datos, es a la mayoría de los datos, sin que influya en la procedencia o en las mismas bases de datos, perdón. Es tenerlas simple y sencillamente para hacer análisis, para hacer consultas, sin necesidad de llegar a la base de datos. Hay otro principio de apoyo en temas de decisiones. Y esto es porque permite que nos orientemos de acuerdo a ciertas tendencias donde nosotros miremos que se ha alterado o podamos ver anomalías de los datos. Y esto lo vamos a tener una vez que reunamos, depuremos y transformemos la información. Así nosotros tendremos disponible al más alto nivel información importante y casi en tiempo real que facilite la toma de decisiones. Y bueno, ¿qué nos permite hacer este tipo de tecnologías y específicamente el software Tableau? Nos permite
hacer visualizaciones y tipos de gráficos avanzados para mayor comprensión. Hay que recordar que el Business Intelligence nace del principio de marketing y de cómo asimila mejor el comprador o la persona a la que nosotros le queremos llevar el mensaje. Permite que hagamos cálculos complejos para la manipulación de los datos, en donde podemos definir parámetros y controles de entrada para proporcionar al usuario valores específicos. Nosotros, aunque tengamos una gran base de datos, podemos hacer ya sean cuadros de mando o historias súper simples, donde permitan al usuario entender de una manera más clara los datos que nosotros queremos presentarle. También podemos integrar técnicas avanzadas de mapeo para crear visualizaciones espaciales de datos no geográficos. Esto porque a veces no tenemos espacializada toda la información, pero podemos anclarla fácilmente a límites administrativos, tal y como mencionó Abner en el cubo de datos que mostraba y la disgregación que podrían tener los valores. Otra de las bondades es que nos permite la integración de más de un tipo de fuente de datos o bases de datos y nos permite visualizar patrones, tendencias, excepciones y casos concretos de relaciones entre datos en un tiempo casi real. Y bueno, esto sobre todo la parte de aquí de la izquierda, ¿qué podemos hacer, verdad? Y podemos hacer datos, y yo les hablaba de niveles de acceso y niveles de público que nosotros vamos a tener que saciar la necesidad de información que tengan, y es que podemos llevarlo o al público en general o a la alta gerencia, o lo podemos utilizar en el trabajo para dar seguimiento a la planificación del trabajo que nosotros tenemos, del quehacer diario. Y bueno, ya en Honduras esto es lo que nosotros nos hemos basado y es la información más completa que tenemos, y por ahí empezamos para poder publicar de manera clara, fácil, ordenada la información misma, bueno, que por sí está depurada, que está ordenada y que estamos actualizando, y nos hemos centrado hasta el momento en esto. Incendio forestal. Al final yo les voy a mostrar un video donde podemos ver cada una de estas. Creo que les voy a mostrar 5, la parte de incendios forestales, donde tenemos dos cuadros de mando, uno relacionado con la susceptibilidad de incendios forestales en todo Honduras, bueno, la parte del geoportal, un dashboard específico para el reporte del inventario nacional de gases de efecto invernadero, del sector uso de la tierra, cambio de uso de la tierra y silvicultura. Importante mencionar que nosotros tenemos el compromiso del 1.000.000 de hectáreas en el marco del Bond Challenge, y de cómo deberíamos de reportar nosotros la contribución a la CNDC con las que el país está comprometido. Estamos trabajando ya fuerte en hacer una base de datos para medir los indicadores a los que se debe apegar, los que debe cumplir y debe reportar la institución a nivel nacional e internacional. Y bueno, importante, y por lo que nació esto, la parte de MRB y el Sistema Nacional de Monitoreo de Bosque, tal y como nosotros lo tenemos concebido dentro del sistema. Y bueno, repetir nada más antes de llegar al videíto que la visualización es por lo que nosotros utilizamos esto, ¿verdad? Aparte de la integración de toda la información, es para tener datos ordenados y presentados de la mejor manera al público o a los tomadores de decisiones. Y bueno, este es el videito que les mencioné. Lo voy a reproducir porque son como 4 minutos. Podemos buscar todo desde nuestros navegadores en esta página sigmov.icf.
.gov.hn y podemos entrar al sistema. El sistema que estamos esperando lanzarlo por ahí abril, mayo más o menos, por eso no van a ver tan estética la presentación de la página. Bueno, todo esto lo hemos construido en Honduras, lo hemos construido casi que con recursos, no con recursos propios, pero sí con recursos humanos propios. Eh, Dos de las personas fundamentales para que esto estuviera aquí, para que esto esté levantado, Manuel Muñoz, que está conectado, consultor que nos ha ayudado mucho, y Abner por la parte de Red CCA de GIZ, más todo el equipo de UNORED, que han ayudado a construir muchos de los dashboards, ordenar bases de datos y hacer una cantidad de análisis para que nosotros tengamos esto. Ahorita estamos viendo el primero y se trata del monitoreo casi en tiempo real, o es lo que nosotros tenemos más cercano. Es una plataforma de publicación de alertas tempranas de deforestación y es como le estamos trabajando. Esto es TerraI, es desarrollado por el CIAT y tuvimos la oportunidad de que esto se financiara a través de la actividad GEMA, un proyecto de USAID. Y nosotros tenemos dos partes, la visualización de las alertas y por otro lado el visor de validación de los cambios de cobertura. Entonces, esto nos da a nosotros de una manera sencilla, porque si le hicimos algo rápido de esto, tres tipos de datos súper importantes. Si existe una evidencia de cambio, qué tipo de cambio fue y las causas de los cambios. Con esto fácilmente nosotros podemos regionalizar los drivers de deforestación que están impulsando las pérdidas o la dinámica de la cobertura. Lo que les hablaba de incendios forestales, este es un mapa dinámico y esto era de lo que les hablaba, ¿verdad? De poder espacializar mucha información que mediante información de departamentos o de regiones forestales o de municipios nosotros estamos llegando a tener. Es fácil de usar. Ahorita se mostró, hizo un filtro en Francisco Morazán y va a mostrar todos los datos de la propensión y susceptibilidad de incendios en Francisco Morazán. Tenemos las estadísticas y miramos que cambian las estadísticas entre lo que estaba el país y cómo está la situación en Francisco Morazán y lo mismo para el Distrito Central, que es el municipio donde se encuentran las ciudades capitales de Honduras. La parte del Sistema Nacional de Monitoreo de Bosques, donde tenemos muchos datos, cobertura forestal, deforestación en áreas protegidas. Importante el nivel de referencia y cómo nosotros tenemos disgregados los datos. Aquí está y podemos observar los datos de actividad y los cálculos respectivos para el nivel de referencia que se hizo para la base, la línea base de deforestación que tiene Honduras en el contexto red y cómo se representa. Nosotros tenemos, bueno, 5 tipos posibles de filtro que podemos hacer. Lo podemos hacer ya sea por el periodo, por por la deforestación de periodo y cobertura, por los tipos de cobertura y por la tipología de bosque que se definió para el análisis. Bueno, la parte de reforestación, eso sí le voy a compartir desde mi computadora. ¿Mm? Bueno, creo que tenemos un problema con
con la vista. Por eso hice el video, siempre pasan estas situaciones, ¿verdad? Y bueno, para, para terminar mi presentación, hacer un agradecimiento por este medio, eh, al proyecto Red de Honduras, al programa ONU Red de la FAO, al proyecto de Red CCADGZ donde está Abner, y a la Unión Europea que sin el apoyo financiero y técnico no hubiéramos podido tener esta gran herramienta que hoy les mostramos. Muchas gracias. Muchas gracias, Daryl. Ahora dejamos el espacio para preguntas y comentarios. No sé si tenemos la recopilación de algunas preguntas como para irlas respondiendo. 3 preguntas me dicen, ¿ok? Entonces, hagámosla y vamos a tratar de responder. Bien, entonces voy a leerla. Bueno, de CONAFOR México nos preguntan, ¿este enfoque de BI puede utilizarse para consulta, análisis y reporte de información de inventarios forestales? Y sí, en el caso del inventario forestal de El Salvador tenemos un ejemplo bien concreto donde se utilizó la herramienta de Pentaho para poder hacer todas las salidas gráficas y cálculos del inventario. La ventaja que se tuvo en el caso del inventario de El Salvador es que todo el registro de la información del inventario se generó en una base de datos en línea. Entonces, de PostGrid, donde integraban los datos del inventario también con información geoespacial. Entonces, las diferentes tablas que se generaron ahí desde el proceso de levantamiento de información hasta el proceso de análisis, pues se visualizan a través de la herramienta ya de Pentaho. Entonces, si entran a la dirección, no lo recuerdo ahora, pero después lo podemos mandar en la dirección de los datos del inventario forestal de El Salvador que están en línea, todo lo que se visualiza ahí está construido sobre la herramienta de Pentaho. Me preguntan, me gustaría saber si conocen alguna experiencia similar que se haya realizado en Costa Rica. Bueno, no la conozco, pero de repente ahí mi colega Carla Ramírez que podría tal vez ayudarnos en esta pregunta, ¿no? Ok, Carla también pregunta, hola Abner, muy buena tu presentación, gracias. Y muy relevante para el manejo de información. Tengo una consulta sobre el óptimo de la información para el cálculo de incertidumbre, ya que lo ideal es que la información provenga de un diseño estadístico sólido y por tanto utilizar las fórmulas de estimación de dominio de datos y de error de cada estimación basadas en el diseño de muestreo del cual provengan los datos. Sí, básicamente con la herramienta de BI hay que entender que es una herramienta de consulta y visualización. Ya los procesos que están detrás de los diseños o de los protocolos para el levantamiento de los datos tienen que ser concebidos dentro de los procesos de diseño ya individual de cada herramienta. Es decir, si trabajo el inventario forestal, todos los elementos de diseño, de captura de datos, pues se tienen que generar los formularios, se tienen que generar los diseños, por decirlo así, fuera del sistema, o sería la fuente de datos en la que se genera. Luego el sistema de BI es cuando todo eso esté construido y la información está alimentada, pues yo voy y la capturo. Lo mismo es en el caso de la información geoespacial, pero sí estoy de acuerdo de que es importante que el diseño estadístico sea sólido cuando podamos calcular esa información y en todos los casos asegurar que la información que viene pues tiene los controles de calidad necesarios, porque si no, cuando hagamos los cruces, vamos a utilizar la información que esté disponible y si la información no es lo más consistente posible, pues los resultados que mostremos tampoco lo serán, ¿no? Ok, y la otra es de Ernesto Espiga, una pregunta, ¿qué experiencia han implementado en la predicción de escenarios futuros con BI y metodologías OLAP? Como decía Daryl, en el caso cuando utilizamos la variable de tiempo, la variable temporal, podemos ver tendencias, podemos ver patrones de los datos, no solamente a nivel tabular, sino también espacial.
a nivel de visualización eso es lo que podemos hacer. Pero si queremos hacer análisis de predicciones y escenarios más complejos, tendríamos que utilizar o incorporar los datos en otras herramientas especializadas de modelación, ¿no? Entonces, la ventaja de tener el data mart disponible con esas informaciones significa que yo puedo también agarrar esos datos y llevarlos a sistemas estadísticos más robustos que me permitan hacer ese tipo de modelaciones. Entonces, es decir, las herramientas de BI nos permiten consolidar los datos, tener las representaciones gráficas, pero luego podemos conectarlas con otras herramientas adicionales más allá de lo que nos ofrece el BI para poder hacer análisis más complejos, ¿no? Ok, Pentaho puede integrarse a R, que es un lenguaje de programación estadístico. Como repito, al final con Pentaho lo que vamos a tener son ETL, vamos a tener, imaginemos una base de datos pero integrada, donde yo puedo ir a agarrar las diferentes variables y utilizarlas, y esas salidas y esas tablas que están ahí, yo las podía integrar en otras aplicaciones haciendo consultas específicas. No sé, por ejemplo, si R trabaja en entornos web, yo solo lo he utilizado a nivel local, pero no, si puede leer fuentes de datos de servicios, de fuentes de datos externos, pues se puede integrar perfectamente, ¿no? Ok, no sé si hay alguna otra pregunta. Y también puede incorporarse a Weka, que es una herramienta de incorporación de Machine Learning justamente para ediciones futuras o modelos, ¿ok? No he utilizado Weka, pero como repito, siempre y cuando las herramientas que utilicemos permiten hacer lecturas de bases de datos en línea a través de un servicio, perfectamente puede integrarse a cualquier otra plataforma, ¿no? Ok, yo no sé si hay algunos participantes que tengan conocimiento de Costa Rica, porque había una pregunta específica, si se conoce alguna experiencia similar que se haya realizado en Costa Rica, o alguien pueda mencionar alguna experiencia similar en otro país, ¿no? De los que están participando. Hola, te saluda Carla. Hola, colegas. Sí, en Costa Rica recientemente se está diseñando la plataforma tecnológica que integra datos no solo forestales y también agrícolas. Entonces, hay personas acá que están dentro del grupo que están planificando esta plataforma tecnológica. Entonces sí sería una buena oportunidad, Abner, para poder conversar sobre estas herramientas de BI con el equipo consultor que está diseñando, ¿verdad? Porque eso está ocurriendo justamente en estos meses. Pero sí teníamos mucho interés de conocerlo, ¿verdad? Esto se hace con apoyo del CATIA, entonces también hay una oportunidad de colaboración. Ok. Bien, me preguntan también de CONAFOR si hay, estas herramientas son de uso libre. Pentaho tiene una versión de uso libre, que fue la que se utilizó aquí en El Salvador. En el caso de Tableo, que se usó en Honduras, sí es una herramienta de pago. Y en el caso de Power BI, que bueno, no hemos mostrado ahora, pero es Microsoft que se puede usar, pero luego no se pueden generar como los links personalizados. Entonces hay como de diferentes opciones, y normalmente pues las herramientas tienen una versión que es de no pago, que tiene a veces ciertas limitaciones, y luego hay para escalar a aplicaciones adicionales pues se necesita hacer un pago adicional. Pero Pentaho, en el caso de El Salvador, se hizo un desarrollo totalmente open source. Bueno, aquí me está recordando Manuel, y tiene razón en términos de que en Esri, lógicamente en análisis o espaciales, pues hay herramientas mucho más potentes que pueden utilizar diferentes algoritmos como Random Forest para hacer clasificaciones, hacer predicciones, y luego pues la data que sale de eso, pues yo la integro dentro del sistema y la puedo visualizar como lo que mostró Daryl en su presentación, ¿no? Entonces, como digo, una vez que tenemos ya los datos homologados e integrados, podemos combinar con diferentes herramientas analíticas para poder hacerlo.
Y ahora me estoy recordando que, por ejemplo, Esri, y algunos países trabajan con licencias de Esri, también tienen una herramienta que se llama Insight, que trabaja en ArcGIS-Server y también en ArcGIS Online, donde bajo el concepto de BI, ¿no? Donde yo puedo capturar información de los mismos análisis espaciales y conectar también con otros datos de otras fuentes para poder hacer análisis como los que se han mostrado acá. Bueno, Fabián dice, tendremos oportunidad de conseguir un sistema como el de Honduras a través de ustedes en República Dominicana. Bueno, en este momento nosotros estamos apoyando los procesos de implementación a nivel de los países. Bueno, Stony me está preguntando en República Dominicana. Y estamos dando precisamente la idea de hacer este webinar es ver dónde están las oportunidades de cooperación, y creo que a veces, como ha pasado en otros casos, los mismos países, por ejemplo, ahora que tenemos esta experiencia en Honduras, experiencias que tenemos en El Salvador y posiblemente en Costa Rica, poder favorecer este intercambio de experiencia y ver cómo se implementa. Lo ideal es que se haga lo que se ha hecho en Honduras, que se pudieron combinar diferentes recursos de diferentes iniciativas, pero al final era el enfoque que las personas de la institución quedaran capacitadas para poder implementar ya todos los dashboards, todos los cuadros de mando, ¿no? Y eso fue lo que se hizo. Se dejó la herramienta inicial y luego todo lo que ustedes vieron o lo que van a poder ver en la página que Dari la ha compartido con este link son dashboards que han hecho directamente el personal que está dentro de la institución forestal en el país. Y yo creo que sí hay algunas posibilidades de trabajarlas, y esa es la intención de este webinar, ¿no? Ver dónde hay posibilidades de colaboración para mejorar la gestión de datos forestales en los sistemas de monitoreo. Ok, bueno, si hay alguien que quisiera hacer un comentario también, lo puede hacer directamente ahora, ¿no? Tenemos 3 minutos todavía para... Bueno, nos dicen también que en Honduras se ha logrado utilizar información proveniente de la plataforma Google Earth Engine y combinarla con Tableau para análisis complejos sobre incendios y monitoreo de deforestación. Excelente, ¿no? Tal vez los que no conocen, la plataforma de Google Earth Engine es una plataforma de cloud computing o de computación en la nube que permite hacer análisis con imágenes satelitales directamente de los catálogos de fuentes de Lanza, Sentinel y MODIS, ¿no? Y todos los resultados de ahí me dicen que se los han integrado entonces ya con Tableau, que es la herramienta que se utiliza en... Nos dicen que en Perú se está iniciando un proceso de implementación de monitoreo forestal y se puede recibir el apoyo y experiencias realizadas en Honduras. Bueno, por eso repito, podríamos ver cómo se podía seguir fomentando este intercambio, no sé, a través de, aquí estamos del programa, también tenemos los colegas de FAO y el Centro de Excelencia, y podríamos buscar cuál sería un espacio para poder seguir compartiendo y ver posibilidades de cooperación sur-sur que pueden haber entre los países, ¿no? No sé si los colegas del Centro de Excelencia podían ver cuáles de las plataformas que ya tienen de intercambio, de foros, de comunicación, pudiéramos utilizar para poder llevar esta discusión, para seguir conversando, ¿no? Sobre lo que hemos ahora comenzado a plantear acá. Solo mencionar, Abner, que Sí. en Honduras estamos completamente abiertos a compartir la experiencia que se ha tenido, ¿verdad? Con lo de los sistemas, con la integración de las plataformas y sobre todo con la selección de los datos que se deben de utilizar para publicar a los diferentes niveles con los interesados, ¿verdad? Ya sea Perú, ya sea
República Dominicana o cualquier otro país que esté interesado en conocer la experiencia. Ok, bueno, entonces yo creo que sería bueno compartir igual los correos electrónicos, los contactos, pero los motivaría también a ver cómo podemos continuar esta discusión en una de las opciones de plataforma que tenemos en el Centro de Excelencia para poder continuar conversando, ¿no? Y ver si más adelante pudiéramos hacer otra actividad similar para poder analizar casos más concretos donde hay interés de implementar estas herramientas. Saludos, Abner. Habla Carlos González acá en el Centro de Excelencia. Bueno, les comparto ahorita el borrador de esta videoconferencia. Ahí van a estar montadas las preguntas y respuestas, las presentaciones y el video de tanto de la videoconferencia de Daryl como la tuya, Abner. Y por supuesto, ofrecer al centro como un punto focal. Tenemos una red de expertos que podemos abrir una conversación activa en este año para detectar las iniciativas que tengan los países, ¿no? Se encuentra también con nosotros en esta conferencia los colegas de la CONAFOR, Armando y otros colegas de ahí de la Comisión Nacional Forestal. Si tienen algún comentario, que sería muy provechoso, sobre todo ver las herramientas que están desarrollando aquí en México. Uh-huh. De cualquier manera, les doy la página en donde se encuentra y ahí se va a encontrar el directorio de todos los participantes de esta videoconferencia en este momento. Ok. Bueno, entonces ahí estoy dejando mi correo. Daryl también lo puede dejar, lo dejó Manuel también Muñoz, que es uno de los consultores que ha estado apoyando en estos procesos. Así que con gusto cualquier contacto, ¿no? Abner, Sí. no, yo pienso que sí se ha abierto unas buenas oportunidades de colaboración con los comentarios que aquí se dan. Como en otras ocasiones hemos hablado de la oportunidad de ver dónde estamos apoyando en los diferentes países, y yo creo que este es un tema que sería una oportunidad de intercambio sur-sur que podríamos conversar. Siempre, digamos, a la búsqueda de recursos para estos intercambios a veces están siendo un poco limitados, pero sin embargo, si yo animo, digamos, a los países que tienen fuentes de financiamiento de otras cooperaciones, incluidos las de FAO, NURED, también se podrían buscar alternativas para poder planificar un intercambio de este tipo, ¿verdad? Como también, digamos, en mismo Honduras hicimos un intercambio así con colaboración de Silva Carbon y FAO para ir a conocer las experiencias de la institucionalización en la colecta de datos del Inventario Nacional Forestal. Entonces, ya tuvimos una experiencia similar compartiendo también recursos y esa podría ser una buena forma de colaboración. Muy bien. Sí, sí, yo creo que ahora en este momento precisamente que están en proceso de diseño de los diferentes sistemas de monitoreo, creo que es una buena oportunidad para ver cómo estas herramientas podrían ayudar a consolidar esos esfuerzos que ya se han iniciado. Alguien plantea aquí que decirles que estamos iniciando una iniciativa de desarrollar un sistema de inteligencia forestal que sirva para hacer accesible información del sector que tiene disponible la institución a diferentes tipos de usuarios, gubernamentales y no gubernamentales, a diferentes niveles. Entiendo que son los colegas de CONAFOR de México, ¿no? Uh-huh. Ok. Bueno, estamos ya 4 minutos más de lo programado. Creo que con esto estaríamos cerrando. Les agradecemos la participación y bueno, y esperamos que esta iniciativa pues ayude para poder seguir fortaleciendo los procesos de cooperación sur-sur entre los países. Desde el programa estamos con toda la disposición de poder seguir contribuyendo en las asesorías en este tema a los países de la región y bueno, en sinergia con otros iniciativas como lo ha mencionado Carla, pues esperamos que se pudieran concretar ya en proyectos o en aplicaciones ya concretas en los países. Gracias a los colegas de Honduras por compartir esta experiencia y a los demás por participar. Entonces, por mi parte, pues sería
todo y los estaríamos invitando pues a futuros webinars y nos vemos en el espacio de colaboración que nos ha dicho Carlos, ¿no? Entonces se le estará enviando por correo estas informaciones, tanto con el link de la publicación que ya nos ha presentado Carlos, contactos y el mismo espacio para poder seguir compartiendo experiencia. Tengan buen día a todos y mucho gusto y muchas gracias por participar. Muchas gracias Abner, gracias Daryl, gracias Carla, gracias a todos. Hasta luego, muchas gracias.